Una planta de separación de aire separa el aire atmosférico en sus componentes primarios: nitrógeno, oxígeno y, en menores proporciones, argón y otros gases inertes. El método más común para la separación de aire es la destilación criogénica. Todos los procesos criogénicos están basados en la filtración de aire para su posterior compresión y enfriamiento a temperaturas bajas, menores a 150 grados Celsius, para conseguir su licuefacción parcial. Esto permite obtener la destilación criogénica, ya que cada uno de los componentes puros del aire tienen diferentes volatilidades. De esta manera se separan los productos deseados: oxígeno y nitrógeno gaseoso a temperatura ambiente, argón líquido a menos 184,3 grados Celsius y finalmente una corriente de desperdicio a temperatura ambiente. Puesto que la temperatura del proceso es baja, entre menos 132 y menos 193 grados Celsius, el agua y CO2 se eliminan en una fase previa al proceso de separación, y es necesario que equipos como la columna de destilación, ya mencionada, intercambiadores de calor y otros componentes estén aislados frente a transferencia de calor hacia el medio ambiente. La materia prima de la planta es aire medioambiental, el cual es filtrado para después ingresar a un proceso de compresión centrífuga de 3 etapas, con una etapa de enfriamiento posterior a cada compresión. Esto es apreciable fácilmente en la pantalla. La corriente saliente de la compresión pasa por un separador, el cual cumple la función de separar los flujos que posteriormente entran a la torre de destilación, para así obtener las corrientes de nitrógeno y oxígeno. Lo anterior ocurre en dos columnas de destilación, una de alta presión y una de baja presión, donde se ponen en contacto corrientes gaseosas y líquidas y permiten la transferencia de masa entre fases. De aquí tiene la corriente de nitrógeno y oxígeno mencionadas anteriormente. Finalmente, una corriente es ingresada a una tercera torre de destilación, desde la cual se obtiene argón líquido. En el flowchart hacemos clic derecho sobre la palabra Air y editamos el flujo. Cambiamos la composición a 0,19 y lo que resta lo completamos en argón. Pinchamos en Solve y esperamos las iteraciones del programa. Entramos en la pestaña 25 y 20. Podremos notar el flujo de la corriente de salida rica en oxígeno disminuye a 13,21 kilogramos en comparación a la operación original, donde el flujo era del orden de 16 kilogramos. A partir de esto es posible afirmar que la composición del aire de entrada nos limita la cantidad de producto de oxígeno puro a obtener. Abrimos el archivo de la operación de separación de aire. Hacemos clic en la columna de alta presión. Editamos la operación y el programa nos deriva al programa Chense. Aquí, en la pestaña de operación, vamos a disminuir el número de etapas a 35. Pinchamos en Yes y aceptamos que adapte el plato de entrada. Salimos y guardamos los cambios. Pinchamos en el botón de resolver. El programa comenzará a iterar para poder resolver las nuevas condiciones de operación. Luego de 21 iteraciones, el programa nos resuelve el sistema. Si entramos a la pestaña 25,
accedemos a la información de flujo y composición del fondo, mientras que en la 20 accedemos a la del top, ambas de la columna de baja presión. Si comparamos la composición de fondo con la composición original, esta no se ve alterada. Sin embargo, el flujo disminuye en 0,5 kilogramos aproximadamente, por lo que es posible afirmar que la planta producirá menos cantidad de oxígeno. A partir de la sensibilización realizada a la condición de proceso, es posible afirmar que al disminuir el número de etapas de 45 a 35 en la torre de destilación de alta presión, se obtienen composiciones de salida similares desde la columna de baja presión con respecto a las condiciones originales. Pero el flujo de oxígeno disminuye en 0,5 kilogramos partido segundo. En el fondo, al cambiar una condición de proceso en la torre de alta presión, se ve afectado todo el proceso, obteniéndose menor cantidad de producto, lo cual es indeseado. Al disminuir la composición de oxígeno de entrada, intuitivamente se podría decir que la composición de salida de oxígeno se verá desfavorecida. Efectivamente, al realizar la iteración, se comprueba lo predicho, obteniéndose un caudal de oxígeno inferior. Finalmente, se puede concluir que Coco, con su interfaz gráfica COFFEE y la ayuda de Genset, son buenos programas para realizar simulaciones de operaciones unitarias.